Amén, amén. Bien, la predicación de hoy no es serie, nada más es una predicación. Se llama Forjado en sus manos. Amén. La predicación de hoy se llama Forjado en sus manos. Y para entrar en una pequeña introducción, hace algunos años, tantos virus y bacterias que había, que bueno, de alguna manera la medicina ha tenido avances que pues hasta el día de hoy la penicilina ha sido uno de los medicamentos más poderosos para quitar toda bacteria. Pero bueno, desafortunadamente el cuerpo se va fortaleciendo, se va haciendo inmune a recibir el medicamento y bueno, muchas veces ya no basta el medicamento, la penicilina. Y yo quiero hablarte hoy para aquellos que en algún momento conocieron de Dios, pero de alguna manera ese corazón se empezó a endurecer, o aquellos que de oídas le han oído, pero no han querido abrir su corazón porque pues quizá tienen un mal concepto de Dios, porque no se los han presentado como debería de ser. Y hoy quiero hablarte de esa parte, ¿no? Yo decía, bueno, forjado en sus manos, ¿por qué no moldeado? Porque muchas veces venimos a los pies de Cristo como ese barro que en las manos del alfarero, él puede manipularlo fácilmente. Cuando tú y yo somos forjados es porque de alguna manera el corazón ya se endureció, ya se puso a lo mejor no solamente duro por fuera, sino por dentro, ya los sentimientos ya no son tan factibles. Y en la semana estaba acomodando el cuarto de mi padre, sacando ahí algunas cosas, y me encontré con una carta de octubre del 2014 que un hermano de la iglesia me hizo el favor de obsequiarme, de regalarme, y que pues desde hace 7 años estaba ahí guardada esta carta que él me dio en el 2014. Se celebraba un aniversario en la iglesia del reclusorio. Así que yo iba cada martes, cada jueves, cada sábado, y él me dio esta carta que me impactó mucho. Quiero leérselas a ustedes para entrar en esta introducción de Forjado en sus manos. Y dice así: octubre 2014, Reclusorio Sur, carta a Fidel. Fidel, te escribo esta carta para decirte lo siguiente. No sabes lo doloroso que es para mí recordar el pasado. Solo lo hago para que los seres humanos hagamos conciencia que el daño que hacemos a los niños marcará la conducta de ellos a futuro. Infancia es destino. Lo que fuimos ayer somos hoy, y lo que somos hoy seremos mañana. Pues bien, recordarás que yo tenía solo 4 años de edad cuando tú me abusabas sexualmente, cuando yo caminaba en el patio de la vecindad completamente desnudo. No tenía ropa que ponerme, éramos demasiado pobres. Me veías y me llevabas a tu cuarto para hacerme cosas, ¿te acuerdas? Fueron más de 3 años de violencia a mi personita. No sabes el daño que me causaste. Cuando tenía 8 años de edad, yo buscaba tener sexo con los niños y niñas de mi edad. Era algo fuera de mí. Incluso dañé a mi propia familia. Era una obsesión demoníaca. A los 9 años, emergí de Cuautla, Morelos, al Distrito Federal, y como niño de la calle me dormí en la vieja Canadá de Perú y Eje Central, o en el mercado de San Camilito, en el viejo Garibaldi, en donde gente depravada iba por mí para ofrecerme comida y una cama caliente. Me decían que temprano podía irme a vender mis chicles, pero en realidad era para violarme y golpearme. No pude salir de esa vida que se ensañaba conmigo, y pasaron los años y me convertí en el peor violador serial del mundo. El daño sexual a mi persona quebrantó mi desarrollo psicosexual. Mi historia parecía que no tenía remedio. Después de 10 años de persecución policíaca, un día totalmente trastornado, ya escuchando voces dentro de mí, se hizo un operativo y ese día ya no corrí. Me cansé de la vida que llevaba y me fui caminando hacia el carro policíaco. Me entregué voluntariamente. Llegué a la delegación donde los agentes me golpearon. Decían, ¿con qué eres tú? 6 días después me trasladaron al Reclusorio Sur,
donde un trabajador me deshizo mi espalda y me dio 40 garrotazos. Ella los iba contando. Después me llevaron al patio de ingreso donde el festín comenzó. Todos los internos me golpeaban y me dejaban bañado en sangre, tirado en medio del patio de la cárcel. Me obligaban a practicarles sexo oral y me violaron introduciéndome un chile por el recto. 5 días continuos de tortura, mañana, tarde y noche, y mi celda era de 5 estrellas. Toda la popó de los baños tapados iba a parar a mi preciosa celda. Un jueves, un soldado me iba a matar. Yo ya quería morir, pero le supliqué que me escuchara y le platiqué mi niñez. Se conmovieron y de lástima ya no me colgaron. Ahí se quedó el lazo. Me sentenciaron a 40 años de prisión, de los cuales me encuentro hoy compurgando 25 años. Perdí todo lo que tenía, incluyendo mi familia, ya que al poco tiempo de estar en prisión, la madre de mis hijas me dejó para rehacer su vida. No la culpo, entiendo su posición, aunque fue un dolor muy grande y fuerte no ver más a mis pequeñas niñas durante muchos años. Cuando cumplí 10 años preso, una noticia partió mi corazón. A un sobrino que yo dañé en su niñez sexualmente, lo contagiaron de SIDA. Al tiempo tuvo otra pareja hombre a la cual contagió. Cuando les hacen estudios resultaron positivos los dos. La pareja de mi sobrino lo tomó, lo subió a su carro y en el lugar despoblado lo mató, lo descuartizó, le cortó los brazos, las piernas y le cortó la cabeza. Lo leí en los periódicos y lo vi en la televisión. Lloré como no tienes idea. El sentimiento de culpa me avasalló. No sabes el dolor que sentí. Vi mi vida, todo el daño que causé a tantas personas inocentes. Así pasó el tiempo y un buen día dentro de prisión, alguien me dijo que Dios me amaba. Estaba tan necesitado, tan vacío, con tanto dolor dentro de mí, que me arrodillé y por primera vez en mi vida le pedí perdón a Dios. Oraron por mí y recibí por fe al Hijo de Dios, porque escrito está, Dios no quiere que la muerte del malo, sino que Él quiere que el malo se convierta y sane sus heridas para obrar justicia. Mas si el malo se apartare de todas sus maldades que hizo y practicare todas mis ordenanzas e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá y no morirá. Ninguna de sus maldades que cometió le será recordada y en justicia él vivirá. Ezequiel 18, 21, 22. Hoy en día sané mi odio, mi amargura y me congrego en la comunidad cristiana dentro del Reclusorio Sur. Ya son muchos años. Aprendí por qué tenemos que perdonar y también pedir perdón por todo lo que hice. Amarme a mí mismo, que implicó la santificación de mis necesidades más fundamentales, aceptación, reconocimiento y valoración de mi persona, satisfacción del sentido del amor y pertenencia, seguridad y protección. Todo esto a través de terapias psicológicas dentro del Reclusorio Sur, además de la valiosa ayuda de pastores cristianos que me animaron para tener una verdadera comunión con Dios y así poder amar a los demás. Todo ha cambiado, Fidel. Finalmente te solté, finalmente te perdoné, porque sé que tú también fuiste un niño quebrantado sexualmente. Oro por ti para que algún día también dejes esa vida vacía que llevas y te conviertas al Señor. Porque los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Escuchen y aprendan esto, Mateo 9:17. Fidel, el día que te canses de vivir la vida vacía que llevas, recuerda, Dios siempre te estará esperando con los brazos abiertos. Él está a la puerta con tu corazón. Si tú abres, sentará para tener comunión contigo. Apocalipsis 3:20. Que el Eterno los bendiga y los guarde y que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Pongo en todos nosotros en su paz y viene el nombre del interno del reclusorio, que bueno, por respeto y memoria a él no lo voy a mencionar. Bien, es una historia muy fuerte, ¿no? 45 años de prisión. Fue un hombre que violó a muchísimas mujeres. Y quiero hablarte en esta parte o en estos 30 minutos que restan de por qué la parte de ser forjados en sus manos. La palabra forjar es el significado, ¿sí?, de dar forma exactamente con el martillo a los metales, ¿sí?, o bien fabricar o formar. Pero en sí el significado de forjar
es formar con el martillo los metales. Da la primera forma con el martillo a cualquier pieza de metal, viene el diccionario de la Real Academia Española. Y quiero que tú me acompañes a Jeremías 17:1. Esta traducción es una traducción Biblia al día, tú lo vas a ver en Reina Valera, y dice Jeremías 17:1, mi pueblo peca como por encargo, como si sus maldades fueran leyes esculpidas con cincel de hierro o punta de diamante sobre su empedernido corazón. La palabra de Dios dice en Reina Valera, el pecado de Judá escrito está en su con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Bien, cuando yo empecé a buscar el significado de esta palabra, de la palabra empedernido, el significado que te voy a dar queda así. Cuando yo lo empecé a traducir o lo empecé a tener en un lenguaje más actual, Jeremías 17 dice así: la maldad está grabada con cincel de hierro en su corazón vicioso y acostumbrado. Nuevamente, la maldad está grabada con cincel de hierro en su corazón vicioso y acostumbrado. ¿Qué pasa con aquella gente que no se deja moldear como barro? Esa gente no solamente termina endurecido su corazón, sino llega el momento donde la gente se vuelve insensible, la gente no llora. El llorar es una expresión de alegría, de tristeza. La gente se vuelve vacía, se vuelve seca. Y esto pasa ¿por qué? Porque se acostumbran a ese vicio de tener un corazón endurecido. Dice la palabra que la maldad está grabada con cincel de hierro en su corazón. Y la maldad no precisamente a lo mejor de hacer daño, la maldad de que tú no puedes ver la necesidad de los demás, ver cuánto daño has hecho y te han hecho. Ya no alcanzas a percibir los sentimientos. Y esto me llama mucho la atención porque cuando tú entiendes que la persona está grabada con cincel, es porque no solamente se acostumbra, sino es un vicio constante de tener un corazón duro. Quiero que tú me acompañes al libro de Ezequiel 22:17, porque ahí es donde yo quiero que tú y yo leamos. Ezequiel 22:17. Está un poquito a lo mejor complicado encontrar ese libro. Viene en el Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel viene después de Lamentaciones. Más o menos allá a la mitad de tu Biblia. Si no lo encuentras, no te preocupes, ahí en la Biblia va a aparecer. Ezequiel 22:17. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno. Y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. 20. Como quien junta plata en bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira y os pondré allí y os fundiré. Y os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos. Dice la palabra que hay escoria. La palabra escoria es la palabra impuro. Yo quiero que tú entiendas que muchas veces podemos ser moldeados en las manos del Señor. Yo traigo aquí una pelota y muchas veces cuando tú eres moldeado en las manos del Señor, quizá el Señor puede hacer algunos cambios emocionales, espirituales, pero muchas veces en la raíz de tu corazón hay amargura. Hay gente que empieza a tener un cambio y termina convirtiéndose en una persona que a lo mejor dices, pues ya soy un hombre de éxito, soy un hombre que a lo mejor pues ya me veo que prendo, que llamo la atención, que tengo una carrera, que tengo un carro, que tengo una casa. Pero cuando tú eres
forjado, literalmente no solamente tienes que ser depositado en las manos del maestro, sino tienes que ser de alguna manera golpeado, ¿sí? Si el maestro te pone en sus manos, simplemente no va a pasar nada, no vas a poder sacar lo que hay dentro de ti. Muchas veces en las manos del maestro tienes que tú aprender a ser golpeado para que realmente puedas sacar lo que hay dentro de tu corazón. Entonces es necesario muchas veces que venga ese dolor en cierta parte, ese sufrimiento, para que tú te des cuenta que hay algo dentro de ti que tiene que no solamente ser moldeado, sino ser forjado. Y ahorita lo vamos a ver, tiene que ser golpeado para que eso que hay dentro de ti pueda salir. Y quiero decirte en esta hora que la palabra fundir, el significado de la palabra fundir es la palabra hebrea natak, con cada kilo, ¿sí? Y esto es necesario que pase en los corazones de mucha gente que en algún momento conoció a Dios y se enfrió su corazón, se endureció y no se convirtió en barro, sino literalmente en un hierro sólido, un hierro que no tiene forma. La palabra fundir es fluir hacia adelante, es vaciar. Así que para que Dios cambie ese corazón de hierro, no es un corazón de piedra, porque no estamos hablando de corazones de piedra. Los corazones de piedra son más fáciles de alguna manera de ser quebrantados. ¿Qué pasa cuando tienes un corazón de hierro? Cuando tienes un corazón de hierro, tienes que de alguna manera vaciar lo que hay dentro de ti. ¿Sí? La palabra fundir es fluir hacia adelante. Y fluir hacia adelante es que el Señor te va a hacer empujarte a modo que fluyas y que eso que tú pensabas, dejarlo atrás y sacar más ese interior, esa pequeña persona que en algún momento sacaba sus sentimientos, lloraba. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo, fundirte, que fluyas hacia adelante. Pero para esto es bien importante que entiendas algo que mi esposa me preguntaba en la mañana, es que ¿qué tiene que ver un carpintero con un herrero? Pero bueno, en el Antiguo Testamento muchos de los judíos desafortunadamente hicieron esculturas paganas. Entonces no solamente practicaban la herrería, sino también la carpintería, para que a través de esas culturas de herrería fueran también puestas sobre bases de madera. Entonces el que tenía un conocimiento en herrería también tenía un cierto conocimiento en la carpintería. El que tenía conocimiento de carpintería también podía tener de alguna manera la parte de herrería. Y yo quiero hablarte en esta hora rápidamente sobre dos jóvenes que en algún momento crecieron bajo los estándares o los estatutos cristianos. Los dos crecieron con esa necesidad, pero algo en el corazón de ellos se enfrió. Algo en el corazón de los dos empezó uno a manifestar más que el otro, uno empezó a ser inconforme con lo que tenía y de alguna manera quizá lo hemos escuchado muchas veces, pero siempre aprendemos cosas nuevas. Y quiero que tú me acompañes al libro de Lucas 15:11. Estos dos jovencitos que narra la historia, que en algún momento él traía una necesidad, ya no estaba a gusto en la iglesia, ya no sentía la presencia de Dios, ya no sentía que estuviera cumpliendo una función. Y dice la palabra de Dios en Lucas 15:11 así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, ya estoy grande, ya tengo 16 años, realmente ya no siento paz o gozo estar contigo, así que dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la palabra que el padre les repartió los bienes. ¿A quiénes? A los 2. No muchos días después, juntando todo lo que tenía el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice la palabra que el hijo menor deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comía de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ahorita que me acuerdo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Ya sé lo que voy a hacer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Siquiera hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre.
Cuando aún estaba lejos, porque a lo mejor tenía ciertos nervios, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: Saquen el mejor vestido y vestirle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matarle, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados les preguntó: ¿qué es aquello? El criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Mas él respondiéndose le dijo al padre: Padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, había perdido y es hallado. Quiero que usted entienda quién tenía el corazón de hierro. Quizá el hijo menor se dio cuenta que en algún momento su corazón se endureció y le pidió al padre, porque el padre no solamente tipifica el Padre celestial, sino también el Padre terrenal: Padre, dame la herencia, ya no estoy conforme. ¿Qué pasa cuando tus hijos ya no están conformes con el amor que tú les das, con la educación que tú les das, con la forma con los que tú los llevas? Llega el momento que el padre le dice: hijo, si tú crees que lo mejor es estar alejado de mi presencia, aquí está, aquí está. Dice que repartió a los dos. Al mayor le dio la herencia, a final de cuentas la herencia ya era todo lo que sobraba. Y al otro le dijo: mira, aquí está, si quieres venderlo, si quieres a lo mejor empeñarlo, aquí está. Dice que el hijo menor se fue, que gastó todo lo que tenía, y la Biblia nos ama que había un vacío en su corazón. Yo recuerdo ese Sansón que en algún momento se empezó a meter con prostitutas, con rameras, porque este joven ya no tenía amor, o ya no sentía amor por su madre, ya no sentía amor por su padre, ya era un hombre insensible que solamente le daba deleites a la carne. Dice la palabra que Dios permite que en ese lugar hubiera escasez, pero dice la palabra que en un momento, cuando se le acabó todo, empezó a pedir trabajo. Le dijeron: empieza a pedir los cerdos, y empezó a darse cuenta que los cerdos comían con un gusto que dijo: híjole, no es posible que se me antoje la comida de los cerdos, cuando mi padre allá tiene queso, tiene leche, tiene chuleta, tiene chorizo, tiene carne. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de endurecer mi corazón, pero hay una cierta conciencia que todavía me habla. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a volver a la casa y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que llames uno de tus hijos, que me llames como uno de tus hijos. Él dice la palabra que venía desde lejos y lo vio, y el padre lo vio, y yo creo que soltó ahí en su cayado, y dice que la palabra que el padre se le lanzó a los brazos, lo besó, se alegró, porque el padre sabía que estaba muerto lejos de casa, muerto lejos de su presencia. Dice que le mandó a traer un anillo que simboliza un pacto, un calzado, un nuevo caminar y una vestimenta. Pero ahí no quedó la cosa. Podemos hablar del hijo pródigo, pero yo quiero que tú y yo entendamos qué corazón tenía el hijo mayor. Dice la palabra que, llamando uno de los criados, el hijo mayor dijo: ¿qué está escuchando ahí? Escucho música. Así es que mira, tu hermano regresó. ¿Quién? Mi hermano. ¿Y qué tiene que él ver aquí? Él insultó a mi padre, él denigó a mi madre. Yo ya no quiero ver. ¿Por qué viene aquí? Es que tu padre está contento porque él regresó. Y dice que el hijo mayor se enojó. Y dice la palabra que se enojó y quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba: hijo, ven por favor, mira, gózate. No, padre, no se vale. Yo siempre he sido fiel a ti.
siempre he estado en la casa de Dios, pero yo he visto que hoy en día, pastor, cuando busque de Dios, hoy muere un familiar mío, pierdo mi trabajo, las finanzas no me alcanzan, mi matrimonio no está siendo restaurado. ¿De qué sirve que yo sea fiel con Dios? ¿De qué sirve que siempre esté en la casa de Dios? Escúcheme bien, es más fácil que un corazón se haga de hierro en la casa de Dios que fuera de él, porque se empieza a cauterizar la conciencia. Aquí es donde puedes ver gente quizá o más endurecida en su corazón o más moldeada a la presencia de Dios. Y esto es lo que me llama mucho la atención, que el hijo mayor estaba enojado, tenía un corazón de hierro y no quiso entrar. Y entonces él empezó de alguna manera a argumentar, y dice la palabra que él le dijo: tantos años te he servido, nunca te he desobedecido. Pero no lo hacía quizá por amor, sino lo hacía por una obligación. ¿Cuántas veces vienes tú a la iglesia por obligación? ¿O vienes a pedirle algo? ¿Cuántas veces tú vienes a la iglesia simplemente para darle gracias a Dios? Yo quiero que tú analices esa parte, porque él de alguna manera reprochaba. Él decía: nunca te he desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y escúcheme bien, ¿sabe por qué no se lo daba el Padre? Porque él no lo pedía. Porque cuando tú y yo somos hijos legítimos, cuando tú y yo tenemos un corazón dócil, no tienes que decirle: Señor, dame, dame. Sabes que Él te va a dar. Sabes que Él te va a prosperar. Sabes que si hoy te quedas sin trabajo, el mañana te va a abrir una puerta mucho mejor y un mejor trabajo del que tú estabas. ¿Sí me estás siguiendo? Pero tú y yo tenemos que aprender a ser forjado en sus manos. Y dice la palabra que: pero en cuanto vino tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, mira, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas, ¿qué dice? Son tuyas. Todo lo que Dios ha preparado en el reino y en la tierra están preparadas para los hijos. Pero muchas veces no las recibimos por nuestro empedernido corazón, nuestro duro corazón, ese corazón que de alguna manera se ha acostumbrado tanto a los vicios, a la maldad. Porque muchas veces en el corazón del hombre hay esa maldad. Y yo quiero decirte que hoy Dios quiere moldear tu corazón, pero no moldear un corazón de piedra. Hoy quiere Dios ponerte en esa palabra o en ese objeto llamado yunque. Y la palabra yunque es la palabra hebrea pam con doble A. El yunque es para de alguna manera recibir los golpes. Con el martillo eres golpeado, pero siempre vas a ser puesto en el yunque celestial. Y en el yunque representa el golpe. Con brazo firme y cubierto con su mandil, el herrero pone en el fuego, sujeta el metal caliente y lo coloca sobre el yunque. Con aguda mirada estudia la resplandeciente pieza. Cuando tú llegas al Señor, Él te mira, Él te estudia, Él te ve cuál es el área que tienes que cambiar, cuál es el área que tiene que fundir. Él te ve, Él ve la parte imperfecta, te observa detalladamente, la ve como es ahora y piensa Dios cómo le gustaría que fueras. Cuando Él te ve en sus manos, Él te observa, pero no solamente ve tu condición actual, sino una condición futura. Dios dice: quiero que mi hijo esté mucho más filoso, que esté más chato, que esté más ancho, que esté más largo. Ha sido lacerado por la vida, ha sido lacerado por el mundo. Así que deshacer el viejo metal y darle forma al nuevo es un arduo proceso. Mientras el metal está en el yunque, es posible para el fabricante de herramientas quitar los rebordes, arreglar las resquebrajaduras, rellenar las grietas y limpiar las impurezas. Es lo primero que el herrero hace. Limpiar las impurezas, lo que en algún momento contaminó tu corazón para que hoy en día no tengas sentimiento. Rellenar esas grietas que de alguna manera abrieron y partieron tus sentimientos, que hoy te gozas con la maldad. Eso es lo que el herrero tiene que hacer. Resquebrajar es quitar eso que en algún momento se quebró y que no le da forma
a su tiempo, y eso es lo que a mucha gente le cuesta trabajo, que a su tiempo ocurren los cambios. Lo que quiero que tú entiendas es que lo romo se hace filoso. Lo que no tenía filo, cuando Dios lo empieza a poner en fuego ardiente y fuego lento, es que se hace filoso. Lo torcido, ahora en las manos del maestro, lo empieza a enderezar. Lo flojo se endurece. Lo inservible cobra valor. Entonces el herrero cesa. En algún momento que tú te sentías inservible, que ya no veías futuro para ti, eso que en algún momento para el mundo era un desecho, hoy Dios te está dando un valor como nunca lo habías imaginado. Gracias por el amarillo. Así que deja de dar golpes y pone en el martillo a un lado, y con su brazo izquierdo levanta la nueva pieza del metal, sujeta con las tenazas a la altura de sus ojos. ¿Cuántos le hemos pedido al Señor: Señor, quiero mirar tus ojos? Hay un canto que dice: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y creo que ese es un lugar donde tú y yo tenemos que estar. Pero muchas veces en nuestro corazón de hierro decimos: es que no me bastan tus pies, quiero ver tu rostro, quiero ver tus ojos. Y el Señor dice: si quieres ver mis ojos, es porque tienes que ser forjado, tienes que ser fundido. Porque cuando estés en esa pieza tan caliente, entonces vas a estar cara a cara con Dios, con el Maestro. Pero va a haber un proceso que va a ser doloroso espiritualmente, humanamente, emocionalmente. ¿Sí me estás siguiendo? Así que deja de dar golpes y entonces lo pone en sus ojos en la silenciosa quietud y examina la humeante herramienta. Da vueltas la incandescente pieza, mirándola cuidadosamente si le quedó alguna rebaba o rajadura, y se da cuenta que no hay ninguna. Ahora el herrero comienza la etapa final de su trabajo. Coloca el instrumento en un balde de agua, el metal comienza inmediatamente a endurecerse, produciendo un silbante vapor, y el calor del metal caliente, el agua fría y el flexible suave mineral se convierten en una inquebrantable, útil herramienta. ¿Para qué tú y yo tenemos que ser forjados en las manos del Maestro? Para que hoy tú y yo seamos inquebrantables. Hay mucha gente que ha sido quebrantada porque tiene un corazón de barro. Quizá puede ser un instrumento de honra o de deshonra, pero ese instrumento tarde que temprano va a ser quebrado. Pero hoy Dios dice: yo quiero que tú seas inquebrantable, que por ninguna circunstancia te hagas para atrás, que por ninguna circunstancia dudes de lo que yo he hecho contigo, dice el Señor. Hoy el Señor me dice que te diga que a pesar de los momentos difíciles que estás viviendo, el Señor te está volviendo inquebrantable, y eso merece una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro para acabar. Primera de Pedro 1:6, 7. Primera de Pedro 1:6-7. Para que tú y yo seamos inquebrantables, tenemos que ser forjados en las manos del Maestro. Vaya conmigo a Primera de Pedro 1:6-7. Dice así: en los cuales vosotros, dice el Señor, alégrense, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Te va a doler la aflicción, te van a doler las pruebas. Pero dice el Señor: es necesario que yo te forje para que tu fe sea sometida a prueba. Porque tu fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego, para que se haya hallada en gloria y en honra cuando se manifieste Jesucristo. Quizá muchos de ustedes hoy se encuentren en el yunque. Quizá hoy ustedes estén en las manos del Maestro y estén a punto de recibir ese martillazo y digan: Señor, es que yo no quiero que trates conmigo en el área de la salud. Es que no me quites a mi padre, es que no me quites a mi madre, es que no me quites las finanzas, porque hay un cierto temor dentro de ti. A pesar de que muchas veces tenemos un corazón de hierro, tenemos temor a ser confrontados por Dios. Pero muchas veces quiero que tú entiendas que cuando estás en el yunque de Dios, derretido, sin forma, sin hacer nada, puesto en el yunque, la pregunta es:
¿qué vas a hacer ahí? ¿Vas a ser rehecho? ¿A quitar algunas puntas ásperas? ¿Vas a volver a rehacerte? Esas puntas que en algún momento decías, hablabas suavemente, hoy maldices. El Señor dice, necesariamente tengo que rehacerte. Antes acariciabas, hoy golpeas. Dice, Señor, tengo que rehacerte. Disciplinado, un buen padre disciplina. Hay veces que en el yunque tú y yo tenemos que ser disciplinados como el hijo pródigo, perder todo, estar en ceros para darnos cuenta que dependemos de Él y solamente de Él. O a lo mejor ser probado. El Señor dice, ¿para qué tan duro? Muchas veces tú y yo somos duros, pero siempre tenemos un punto de quiebre. Siempre tenemos un grupo de... Así que el yunque te pone cara a cara con Dios. Quebrados nos damos cuenta que no tenemos otro lugar a donde ir, como el hijo pródigo. Jesús en el jardín de Getsemaní, por ejemplo. Aún el propio Jesús fue forjado en las manos del maestro. Le dijo, Señor, estoy a punto de morir. He visto milagros, he visto cómo la gente resucita, pero en ese momento no tenía ninguna otra alternativa. Jesús estaba puesto en el yunque y él empezó a llorar. Ahí en ese mismo huerto estaba el propio Jesús siendo confrontado. A lo mejor también te puedes acordar de Pedro con el rostro bañado en lágrimas cuando había traicionado a Jesús. Decía, ¿cómo es posible? Yo siempre le dije que iba a estar con él. No puede ser posible que he caído. Imagínese estar 3 años con Jesús, haber caminado sobre las aguas para que todo lo que hiciste en algún momento se te perdió, se te fue de las manos. Hoy Pedro estaba llorando, dijo, ¿cómo fue posible? Negué al maestro. Estaba siendo puesto en el yunque, estaba siendo labrado, estaba siendo confrontado, estaba siendo forjado por Dios. ¿O qué hay de ese David? Ese rey que en algún momento peleó y buscó a Dios y empezó a poner los salmos, los proverbios, Eclesiastés, y llegó en un momento en su punto máximo que cayó en adulterio. Dijo, ¿cómo es posible? Yo tenía mucha fama, era un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy mi vida no va a volver a ser la misma. He caído en adulterio, ya nadie me va a tener respeto. Mi hijo me quiere matar, estoy a punto de perder a mi familia. En ese momento David también estaba en las manos del maestro. Estaba siendo forjado por ese Dios de amor. Y así tú y yo tenemos que aprender. Así como David, así como Pedro, así como Jesús, o incluso como Pablo, ciego en Damasco, era golpeado y golpeado, porque aunque Pablo perseguía, en algún momento el Señor le quitó la vista. Le dijo, ahora sí, estamos tú y yo solos. Ahora sí te voy a enseñar lo que es humildad en tu corazón. Espero que usted, hermano, hoy no se halle en el yunque, a no ser que lo necesite. Pero no tenga miedo, no tenga tristeza. De ser así, espero que lo sea. La hora del yunque no hay que esquivarla. La hora del yunque hay que vivirla. Aún ese proceso tú y yo tenemos que aprender a vivirlo. Y aunque el túnel es negro, tarde que temprano, ese túnel negro nos conduce a la montaña. Y esa montaña representa las victorias. Cuando tú te sientes en una cueva, tú sigue caminando. Aunque veas todo oscuro, sigue caminando, porque te va a llevar a una victoria. Es difícil, yo sé que es difícil para muchos, pero el yunque nos recuerda quiénes somos y quién es Dios. No debemos de tratar de escapar, hermanos. Y yo sé que muchos de ustedes hoy tratan de escapar. Y el tratar de escapar del yunque es como tratar de escapar de Dios. Escúcheme bien, por último. Quiero que pases, Paco y Ernesto. Si hoy Dios lo está poniendo en el yunque, dele gracias a Dios. Eso quiere decir que Dios cree que todavía vale la pena usted para ser moldeado. ¿Sí me está siguiendo? El que usted esté hoy aquí es porque Dios sigue viendo en usted que usted sigue valiendo la pena. Hay mucha gente que está afuera, que simplemente está rodando en el alcoholismo, en la drogadicción, con una mujer y no encuentra un valor para sí mismo. Pero si tú estás hoy aquí para ser postrado en el yunque, es porque Dios te ve con un valor que a lo mejor el mundo no. Pero déjate moldear, déjate quebrantar, déjate forjar en las manos del maestro. Es la hora del yunque. Y por último, Marcos 1:41. Marcos 1:41.
Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Señor, estoy tan manchado de lepra, estoy tan endurecido en mi corazón. Cuando Aarón y María hablaron contra su hermano, es porque tenían un corazón endurecido. Pero este leproso le decía: Señor, ¿crees que puedas limpiarme? ¿Crees que en este pedazo de hierro, de corazón, de metal, puedes hacer algo? ¿Crees que pueda haber un sentido en mi vida? ¿Crees que pueda yo volverme a levantar de este lugar donde me ha caído? Jesús nunca dijo: déjame pensarlo, déjame ver qué tan bueno ha sido. Cuando tú acudes al maestro y le dices: Señor, quiero ser forjado en tus manos, el Señor dice: ven, quiero moldearte, quiero cambiarte, quiero renovar, quiero hacer un pacto contigo. Es el pacto de sangre que mi Hijo dio en la cruz. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Hay una canción que he escuchado hace muchos años. Y muchos sabemos que Jesús era el carpintero. Los carpinteros, qué bonitas obras hacen. Si quieres, puedes apagarme este micrófono y poner este. Aleluya, santo, santo. Pero aún los carpinteros de aquella época también sabían forjar, también sabían hacer espadas. ¿Tú quieres ir con el carpintero en esta hora? ¿Tú quieres ser moldeado por él? Tú y yo tenemos que ser forjados en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy, cada día, el hombre o la mujer que conoció a Dios está endureciendo su corazón. El martillo es dolor, el yunque es confrontación, pero es necesario, porque cuando tú seas moldeado, el Señor va a hacer su obra perfecta en tu vida y en la mía. Yo quiero que cierres sus ojos.